Y si algunas de las plantas más comunes que existen hoy dentro de los hogares escondieron secretos que la humanidad ha intentado comprender durante miles de años. Plantas silenciosas que permanecen inmóviles junto a una ventana, en un balcón pequeño o sobre una mesa cualquiera, mientras observan el paso del tiempo, los cambios de las familias y las emociones que atraviesan cada hogar. Lo más extraño es que muchas de esas plantas fueron consideradas especiales mucho antes de convertirse en simples elementos decorativos. Antiguas civilizaciones llegaron a atribuirles propiedades relacionadas con la protección, la calma, el equilibrio emocional y el bienestar físico. Algunas eran cultivadas cerca de templos, otras acompañaban rituales familiares transmitidos durante generaciones. Y ciertas especies incluso llegaron a ser consideradas tan valiosas que solo unas pocas personas podían utilizarlas. Hoy el mundo moderno parece haber reducido todo eso a macetas decorativas, aromas agradables y remedios caseros que muchas personas utilizan sin detenerse a pensar en la enorme historia que existe detrás de cada hoja. Pero aquí aparece algo todavía más inquietante. Muchas de las personas que creen cuidar correctamente sus plantas, en realidad las están debilitando lentamente sin darse cuenta. Exceso de agua, falta de luz, ambientes cerrados, macetas equivocadas, cambios constantes del lugar. Errores aparentemente pequeños que terminan destruyendo incluso las especies consideradas más resistentes. Y quizá lo más curioso es que la mayoría de esos errores nacen de buenas intenciones. Porque muchas personas creen que cuidar una planta significa intervenir constantemente, regarla todos los días, revisarla sin parar, cambiarla de lugar cada pocas horas buscando el sitio perfecto. Intentar acelerar procesos que la naturaleza siempre ha realizado lentamente. Pero las plantas no funcionan bajo las reglas de la ansiedad humana. No entienden deprisa. No reaccionan bien a la desesperación. No crecen más rápido porque alguien quiere resultados inmediatos. Todo ocurre lentamente, en silencio. Y quizá precisamente por eso tantas personas encuentran paz en ellas. Porque cuidar plantas obliga a desacelerar. Obliga a observar. Obliga a esperar. Y en un mundo dominado por pantallas, velocidad y ruido constante, esa experiencia puede sentirse profundamente transformadora. Todo comienza con una de las plantas más famosas y al mismo tiempo más malinterpretadas del planeta, el aloe vera. Durante generaciones enteras, esta planta ha sido relacionada con remedios caseros, bienestar natural y cuidado de la piel. Muchas personas crecieron viendo cómo padres o abuelos cortaban una de sus hojas para aplicar el gel sobre pequeñas quemaduras, irritaciones o heridas leves. Se suele decir que pocas plantas han logrado conservar una reputación tan fuerte a lo largo del tiempo. Pero detrás de su apariencia simple, existe algo mucho más intrigante. En distintos lugares del mundo comenzó a surgir la idea de que el aloe también podía influir en la energía del hogar. Algunas personas empezaron a colocarlo cerca de puertas y ventanas porque creían que ayudaba a absorber tensiones o ambientes negativos. Otros se aseguraban que cuando una planta de aloe se marchitaba repentinamente, podía estar reflejando conflictos emocionales dentro de la casa. No existen pruebas definitivas sobre estas interpretaciones, pero las historias continúan apareciendo constantemente. Y aún así, el mayor enemigo del aloe suele ser mucho más simple que cualquier misterio espiritual: el exceso de cuidado. Miles de personas destruyen lentamente esta planta creyendo que la están ayudando. La riegan constantemente, mantienen la tierra húmeda todo el tiempo y piensan que cuanta más atención reciba, más saludable crecerá. Pero el aloe evolucionó precisamente para resistir largos periodos de sequía. Sus hojas almacenan agua porque pertenece a un grupo de plantas preparadas para sobrevivir en condiciones difíciles. Cuando la tierra permanece húmeda demasiado tiempo, las raíces comienzan a deteriorarse lentamente. Lo impactante
es que el proceso ocurre casi siempre en silencio. La planta parece normal durante días. Después pierde firmeza. Luego aparecen manchas oscuras. Más tarde las hojas se doblan. Y finalmente el deterioro se vuelve irreversible. Muchas personas no entienden qué ocurrió. Observan el aloe debilitándose y creen que necesita todavía más agua, acelerando sin darse cuenta del proceso que terminará destruyéndolo. Y esa situación se repite constantemente con otras plantas medicinales y aromáticas. La lavanda, por ejemplo, ha sido asociada durante siglos con descanso, tranquilidad y relajación emocional. Algunas personas todavía colocan pequeños ramos secos debajo de la almohada, porque existen creencias populares que sugieren que su aroma ayuda a mejorar el sueño y disminuir el estrés. Otros utilizan aceites inspirados en esta planta para crear ambientes más calmados dentro del hogar. Pero detrás de su apariencia delicada existe una planta sorprendentemente resistente. La lavanda necesita sol abundante, necesita ventilación, necesita espacio. Y sin embargo, miles de personas la mantienen encerrada en interiores húmedos y oscuros, creyendo que así estará más protegida. Lo curioso es que cuando la planta comienza a secarse, el error más común es agregar todavía más agua. Las hojas pierden color, el aroma disminuye, y lentamente la lavanda se debilita hasta desaparecer. Es casi como si algunas plantas intentaran enseñar constantemente una lección incómoda. No todo mejora con exceso de atención. Y entonces aparece una de las plantas más misteriosas y controvertidas de todas, la ruda. Su apariencia discreta no anticipa el enorme peso simbólico que ha tenido durante generaciones enteras. En muchos lugares fue considerada una planta protectora. Algunas familias todavía conservan la tradición de colocar ruda cerca de las puertas, porque se suele decir que ayuda a mantener alejados ambientes negativos o tensiones emocionales. Lo verdaderamente inquietante son las historias que rodean a esta especie. Personas que aseguran haber visto cómo una ruda completamente sana comenzó a marchitarse repentinamente después de discusiones familiares importantes. Otras que afirman que la planta reaccionó de manera extraña tras visitas conflictivas o periodos emocionalmente difíciles dentro del hogar. Aunque estas interpretaciones pertenecen principalmente al terreno de las creencias populares, lo cierto es que el misterio alrededor de la ruda nunca desapareció. Y quizá eso ocurre porque representa algo mucho más profundo. Representa la necesidad humana de sentirse protegido, de sentir equilibrio, de creer que el hogar puede convertirse en un espacio más armónico. Pero la ruda también revela otra verdad importante. Natural no significa inofensivo. Muchas personas desconocen que ciertas variedades pueden provocar irritaciones en la piel si se manipulan incorrectamente bajo exposición solar intensa. Otras ignoran que algunos usos tradicionales requieren enorme precaución. Y ahí aparece uno de los errores más peligrosos de la actualidad. Pensar que cualquier planta medicinal puede utilizarse libremente solo porque proviene de la naturaleza. Porque mientras algunas especies son apreciadas por sus usos tradicionales, otras pueden resultar tóxicas para mascotas, provocar alergias o generar efectos indeseados si se utilizan incorrectamente. Pero aún así, el interés por las plantas medicinales continúa creciendo en todo el mundo. Y quizá eso ocurre porque las personas están comenzando a sentir nuevamente la necesidad de reconectar con algo que la vida moderna parece haber debilitado, el vínculo con la naturaleza. El romero es una prueba perfecta de ello. Su aroma intenso ha sido asociado durante siglos con memoria, claridad mental y concentración. En algunas culturas antiguas se decía que estudiantes y pensadores utilizaban ramas de romero porque ayudaban a mantener la mente despierta. Hoy sigue siendo una de las plantas aromáticas más utilizadas dentro de los hogares. Muchas personas preparan infusiones, otras elaboran aceites caseros, algunas simplemente disfrutan de su aroma fresco dentro de cocinas y balcones,
pero romero también esconde una lección silenciosa. Prospera mejor cuando no se lo trata como una planta frágil. Necesita luz abundante. Necesita ventilación constante. Necesita cierta resistencia. Cuando se lo mantiene demasiado húmedo o encerrado en ambientes sin circulación de aire, pierde fuerza rápidamente. Y quizá ahí aparece una de las enseñanzas más interesantes del mundo vegetal. Aquello que realmente es fuerte no siempre necesita protección excesiva. Pero el universo de las plantas medicinales no termina ahí. Existe otra especie que ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos y que aún hoy continúa despertando enorme curiosidad: la menta. Su aroma fresco ha sido utilizado durante generaciones en infusiones, remedios caseros y rituales domésticos. Muchas personas aseguran que ayuda a despejar la mente y transmitir sensación de limpieza. Pero detrás de esa apariencia delicada existe una planta increíblemente invasiva. Sus raíces avanzan rápidamente, ocupan espacio, compiten con otras especies y pueden dominar macetas enteras en muy poco tiempo. Es casi como si la naturaleza recordara constantemente que incluso aquello que parece pequeño puede contener una fuerza enorme. Algunas personas incluso aseguran que cultivar menta cerca de ciertas zonas de la casa ayuda a crear una sensación de frescura emocional. Otras simplemente disfrutan de cómo su aroma transforma el ambiente cuando el viento mueve ligeramente sus hojas. Y quizá ahí aparece algo fascinante, porque las plantas no solo ocupan espacio físico, también alteran la percepción emocional del entorno. Un hogar con plantas se siente distinto. La luz parece más cálida, el aire parece más limpio, incluso el silencio cambia. Muchas personas aseguran que comenzar a cuidar plantas transformó completamente su rutina diaria. Lo que parecía una simple decoración terminó convirtiéndose en una pausa emocional dentro del caos cotidiano. Observar una hoja nueva creciendo lentamente, regar una maceta después de un día difícil, sentir el aroma fresco de una planta aromática por la mañana. Pequeños momentos que parecen insignificantes, pero que para muchas personas terminan generando una sensación de calma difícil de explicar. Y quizá ahí se encuentre uno de los mayores misterios del mundo vegetal. Porque aunque las plantas siempre estuvieron junto al ser humano, solo recientemente muchas personas comenzaron a darse cuenta de cuánto habían perdido al alejarse de ellas. El mundo moderno empuja constantemente hacia la velocidad. Más trabajo, más pantallas, más ruido, más ansiedad. Pero las plantas funcionan bajo reglas completamente distintas. Ninguna crece rápido porque alguien tenga prisa. Ninguna florece antes de tiempo por desesperación humana. Todo ocurre lentamente, con paciencia, con procesos invisibles. Y tal vez por eso tantas personas encuentran tranquilidad al cuidarlas, porque obligan a desacelerar, a observar, a esperar, a convivir con procesos lentos. Y entonces aparece otra planta rodeada de historias sorprendentes, la manzanilla. Durante siglos, esta pequeña flor fue utilizada en infusiones tradicionales relacionadas con relajación y bienestar digestivo. Muchas personas crecieron escuchando que una taza caliente de manzanilla podía ayudar después de un día agotador o una noche difícil. Pero lo interesante es que la manzanilla también ha sido asociada con tranquilidad emocional. Algunas personas aseguran que el simple ritual de preparar una infusión caliente ya genera una sensación de calma. Y quizá eso revela algo importante. A veces el verdadero poder de ciertas plantas no está únicamente en sus propiedades tradicionales, sino en la pausa que obligan a crear. Porque preparar una infusión requiere tiempo. Obliga a detenerse, a esperar unos minutos, a respirar. Y en un mundo donde casi todo ocurre demasiado rápido, esos pequeños rituales pueden sentirse profundamente reconfortantes. Sin embargo, incluso aquí aparece un error frecuente. Muchas personas creen que todo lo natural puede consumirse sin límites, pero algunas plantas medicinales requieren moderación.
Y precisamente por eso, tantas personas que realmente conocen este mundo suelen insistir en la importancia de la información y el respeto. Porque una planta no deja de ser poderosa solo porque crezca dentro de una maceta sencilla. El eucalipto es otro ejemplo extraordinario. Su aroma intenso suele asociarse con frescura y respiración profunda. Algunas personas colocan ramas dentro de la ducha porque creen que el vapor ayuda a liberar mejor su fragancia. Otras simplemente disfrutan de la sensación de limpieza que transmite dentro del hogar. Pero pocos imaginan que ciertas variedades de eucalipto pueden crecer hasta tamaños gigantescos en exteriores, alterando completamente el entorno donde se desarrollan. Y quizá eso es lo que vuelve tan fascinante al mundo vegetal. Nada es tan simple como parece. Cada planta tiene necesidades distintas, ritmos distintos, reacciones distintas, lenguajes silenciosos que muchas veces las personas aprenden a interpretar demasiado tarde, porque las plantas constantemente envían señales, hojas amarillas, puntas secas, tallos débiles, cambios de color, raíces deterioradas. Pero la mayoría de las personas solo comprende el mensaje cuando el daño ya es evidente. Y aún así, quienes pasan años rodeados de plantas suelen desarrollar una especie de intuición difícil de explicar. Aprenden a detectar pequeños cambios. Aprenden a observar detalles invisibles para otros. Aprenden a entender que cuidar plantas no consiste simplemente en regarlas. Consiste en observar, en respetar tiempos, en desarrollar paciencia. Y quizá esa sea una de las razones por las que tantas personas sienten una conexión emocional tan fuerte con ellas. Porque en un mundo obsesionado con la rapidez y la inmediatez, las plantas obligan a convivir con procesos lentos. Obligan a aceptar que algunas cosas necesitan tiempo. Y tal vez ahí se encuentra la enseñanza más profunda de todas. Porque al final, más allá de las creencias, de los remedios tradicionales y de todas las historias misteriosas que rodean a estas plantas, existe algo que millones de personas continúan experimentando cada día. La sensación de calma y conexión que aparece cuando la naturaleza vuelve a entrar en casa. Pero existe otro detalle fascinante que pocas personas mencionan. Las plantas también parecen cambiar la forma en que las personas se relacionan con los espacios. Una habitación vacía transmite una sensación completamente distinta cuando aparece una planta viva. El ambiente parece menos rígido, menos frío, más humano. Y quizá eso explica por qué incluso las personas que dicen no saber nada sobre jardinería terminan sintiendo cierta satisfacción cuando una planta crece correctamente. Porque cuidar algo vivo genera una conexión difícil de reemplazar. Algunas personas incluso aseguran que comenzar a llenar el hogar de plantas cambió por completo la atmósfera emocional de la casa. Más calma, más tranquilidad, más sensación de hogar. Y aunque muchas de estas experiencias pertenecen al terreno de las percepciones personales, lo cierto es que millones de personas continúan buscando esa sensación. Quizá porque el ser humano nunca perdió realmente su vínculo con la naturaleza. Solo lo olvidó durante un tiempo. Y entonces aparecen otras plantas igualmente fascinantes. La albahaca, por ejemplo. Durante siglos fue asociada no solo con la cocina, sino también con protección y prosperidad en distintas culturas. Algunas personas todavía creen que mantener albahaca cerca de ciertas zonas de la casa ayuda a transmitir armonía. Otras simplemente disfrutan de su aroma fresco y su capacidad para transformar recetas simples en experiencias completamente distintas. Pero la albahaca también es delicada. El frío intenso puede debilitarlo rápidamente. El exceso de agua puede dañar sus raíces. Y los cambios bruscos de temperatura suelen afectar su crecimiento. Es casi como si cada planta estuviera constantemente recordando algo importante. Todo ser vivo necesita equilibrio. Ni demasiado poco. Equilibrio. Y quizá esa sea una de las grandes razones por las que tantas personas encuentran enseñanzas inesperadas al convivir con plantas.
porque terminan reflejando algo profundamente humano. La necesidad de luz, la necesidad de espacio, la necesidad de descanso, la necesidad de paciencia, la necesidad de equilibrio. Pero el momento más impactante de todo este universo aparece cuando las personas descubren que las plantas pueden convertirse en pequeñas anclas emocionales dentro de la vida cotidiana. En medio del estrés, del ruido y de la velocidad constante, observar una planta creciendo lentamente puede convertirse en una experiencia sorprendentemente poderosa, porque obliga a recordar que no todo ocurre de inmediato, que algunos procesos requieren tiempo, que el crecimiento real casi siempre es silencioso. Y quizá por eso tantas personas sienten frustración cuando una planta muere. No se trata solo de perder una decoración. Muchas veces se siente como el fracaso de una pequeña conexión emocional. Pero incluso ahí, las plantas parecen enseñar otra lección importante. Equivocarse forma parte del proceso. Muchas personas destruyen varias plantas antes de aprender realmente a cuidarlas. Aprenden observando errores. Aprenden interpretando señales. Aprenden entendiendo que cada especie necesita algo diferente. Y poco a poco desarrollan una sensibilidad especial, una forma distinta de mirar, una paciencia que antes no tenían. Y quizá ahí se encuentre una de las razones más profundas por las que el interés por las plantas medicinales y aromáticas continúa creciendo en todo el mundo, porque no solo representan naturaleza, representan una forma distinta de relacionarse con el tiempo, con el hogar, con el silencio, con la calma. Tal vez por eso las plantas medicinales y aromáticas nunca desaparecieron realmente, aunque cambiaron las ciudades, aunque cambió la tecnología, aunque cambió la forma de vivir. Ellas permanecieron ahí, en balcones pequeños, en cocinas iluminadas por el sol, en patios silenciosos, esperando que las personas volvieran a observarlas con verdadera atención. Y quizá lo más sorprendente de todo sea que a veces no hace falta un gran jardín para redescubrir esa conexión. A veces basta una sola planta, creciendo lentamente cerca de nosotros para recordar algo que el mundo moderno parece haber olvidado. Incluso las formas de vida más silenciosas pueden transformar profundamente un hogar. Y también a quienes viven dentro de él. Y ahora quiero saber algo de ti. ¿Tienes alguna de estas plantas en casa? ¿Alguna vez sentiste que una planta cambió el ambiente de tu hogar o incluso tu estado de ánimo? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios, porque muchas de las historias más sorprendentes nacen precisamente de experiencias reales compartidas por personas como tú. Y si te gustan este tipo de documentales sobre plantas, bienestar, curiosidades del hogar y secretos naturales que casi nadie conoce, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones, porque aquí seguiremos descubriendo historias fascinantes que podrían cambiar por completo la manera en que ves las plantas que te rodean cada día. Nos vemos en el próximo video.